te doy gracias por este nuevo día. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, como tu iglesia. Es una bendición poder estar juntos, poder tener tu palabra, Señor, escudriñarla juntos. Te pido que, por favor, Señor, que seas tú glorificado en todo lo que hagamos en esta mañana. Que sea Cristo exaltado, Señor, y te suplico que, por favor, uses tu palabra para abrir corazones, para dar vista, Señor, a los ciegos y también para edificar a tu pueblo. Señor, salva personas en medio nuestro y santifica a tu iglesia, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Hoy vamos a estar estudiando juntos un pasaje de Isaías. Vamos a estudiar Isaías 55, versículos del 6 al 9. Pero antes de comenzar con Isaías, yo quisiera iniciar con una introducción dando un poco de contexto acerca de los profetas en el Antiguo Testamento y del libro de Isaías. Y lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿quién era un profeta en el Antiguo Testamento? Y bueno, un profeta en el Antiguo Testamento básicamente era un portavoz de Dios. Eran hombres que habían sido apartados por Dios para proclamar la palabra de Dios. Un profeta se encargaba principalmente de anunciar las verdades que Dios ya había revelado en su palabra, pero también se encargaban de traer nueva revelación de parte de Dios en esa época. Y para comprender esto mejor, pueden acompañarme ahí con sus Biblias, por favor, a Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 22. Vamos ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 22. Y dice ahí Moisés, o el Señor, por medio de Moisés, dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, está hablando el Señor, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y aquí lo que está diciendo Moisés es que vendría un profeta que tendría en su boca las palabras del Señor. Y sabemos que el cumplimiento último de esto que Moisés está diciendo es Jesucristo. Pero antes de Cristo vinieron muchos profetas que hablaron la palabra del Señor. Y como está diciendo ahí Moisés, miren, aquellos que no escucharan a ese profeta era como si no estuvieran escuchando a Dios mismo, porque esa era la función del profeta, hablar lo que Dios había revelado. Pero también aún en la antigüedad habían falsos profetas. Lean ahí el versículo 20, dice: pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Así que ¿quién era básicamente un falso profeta? Un falso profeta era uno que estaba hablando sus propias opiniones en nombre del Señor. Estaba hablando algo que el Señor nunca le había revelado. Estaba hablando sus propias ideas o ideas de otros hombres. Y miren, en cierto sentido, un predicador de nuestros días cumple con esta función particular del profeta. Un predicador de nuestros días, un pastor, se tiene que dedicar a anunciar las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, a diferencia de los profetas en el Antiguo Testamento, pues ya no tenemos una nueva revelación de parte de Dios. Por lo tanto, el predicador de nuestros días se tiene que centrar en lo que dicen las Escrituras, porque lo que dicen las Escrituras es la palabra de Dios. Así que aquí se podría aplicar parte de lo que dice ahí en Deuteronomio 19, que cuando un predicador está centrado y enfocado en las verdades de la palabra de Dios, si los que están escuchando rechazan aquel mensaje, pues no están rechazando al predicador, están rechazando al Dios de las Escrituras que se está proclamando. Y realmente lo que importa es esto, lo que dice la palabra de Dios. Nuestros pensamientos son secundarios, lo que importa es qué está revelado en la verdad de las Escrituras. Y esta era la función de los profetas
en el Antiguo Testamento también. Ahora, dentro de estos profetas del Antiguo Testamento estaba Isaías. Estaba Isaías. Y el libro de Isaías, el tema principal del libro de Isaías es la salvación. Es más, el nombre de Isaías significa Jehová salva. Y para tener un bosquejo breve acerca de este libro, para que lo podamos comprender un poco, podríamos dividir el libro en 3 secciones, el libro de Isaías. La primera sección iría del capítulo 1 al capítulo 35. Y lo que está haciendo Isaías en estos primeros 35 capítulos básicamente es una acusación formal en contra del pueblo de Israel. Les está diciendo, miren, ustedes han pecado en contra de Dios. Ustedes han violado la ley de Dios. Y al mismo tiempo, debido a que ustedes han violado la ley de Dios, ustedes merecen el juicio de Dios por haber transgredido su ley. Y les estaba llamando al arrepentimiento. En una segunda sección sería una transición histórica de los capítulos 36 al 39. Y una tercera sección del libro serían los capítulos del 40 al 66, en donde lo que está haciendo Isaías en esta última sección es darle al pueblo unas promesas de salvación y restauración futura. Y aquí lo que está haciendo Isaías es seguir un patrón que vemos comúnmente en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se dedicaban a acusar formalmente al pueblo por sus pecados, los llamaban a arrepentirse, a que no continuaran en sus pecados, pero al final también les daban un consuelo de parte de Dios. Es un patrón repetitivo que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora, dentro de esta tercera sección, del 40 al 66, nosotros pudiéramos también dividir esta última sección en 3 secciones. Tenemos de los capítulos 40 al 48 una descripción del Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque precisamente esa salvación que es prometida ahí en la última sección de Isaías se fundamenta en el Dios de las Escrituras. Esa salvación se fundamenta en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios. Es lo que podríamos llamar en teología, teología propia, una sección donde se estudia a Dios y sus atributos. Ahora, otra segunda sección aquí serían los capítulos del 49 al 57. Y aquí en estos capítulos el tema principal es la salvación. Y ahí es donde está Isaías 55, que es el que vamos a estar estudiando más adelante. Así que ese es el tema principal, la salvación, algo que en teología se puede conocer como soteriología, el estudio del plan de salvación de Dios. Y una tercera sección son los capítulos del 58 al 66, donde el tema principal son los últimos tiempos. Una sección como se conoce en teología de escatología, las promesas futuras de redención que vendrán en los últimos tiempos. Pero bueno, aquí en el capítulo 55, si pueden acompañarme con sus Biblias a Isaías 55, por favor. Aquí en el capítulo 55, Isaías, a partir del versículo 1, comienza a hacer una invitación a todos sus lectores. Y él lo que les está diciendo es, miren, los está invitando a que reciban la salvación que es solamente por la gracia de Dios. Es solamente por la gracia de Dios, es inmerecida. Gracia significa que es un regalo de Dios. Nosotros no la merecemos. Dios la otorga. Y podemos leer juntos ahí Isaías 55:1, dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esa es la invitación que Isaías está haciendo. Y aquí lo que está haciendo Isaías es utilizando un lenguaje metafórico, en donde entendemos que cuando él dice que los sedientos y los que no tienen dinero, están haciendo referencia a todos aquellos que no tienen recursos espirituales en sí mismos para obtener esas bendiciones de Dios. Los sedientos y los que no tienen dinero están en bancarrota espiritual, que somos todos, realmente.
Y cuando dice vengan a las aguas y vengan y compren y coman y compren vino y compren leche, ese vino y esa leche y esas aguas hacen referencia a la salvación y a las bendiciones de Dios que son sin costo alguno. Como dice ahí, sin dinero y sin costo alguno, son de gracia. La invitación es a recibir esa salvación que es de gracia, es un regalo. La salvación siempre ha sido por gracia. Tanto, porque recuerden, estamos en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hombre nunca ha tenido los recursos en sí mismo para alcanzar las bendiciones de Dios. La salvación siempre ha sido por gracia. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que la salvación es un regalo de la gracia de Dios y es gratis para nosotros. Pero no fue gratis para Dios. La salvación tuvo un costo y tuvo un costo muy alto. Primera de Pedro capítulo 1 dice que nosotros no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro y como plata, sino con sangre preciosa, la de un cordero. ¿Y saben dónde está escrito ese cordero? Ahí mismo en Isaías, pero un poquito antes, capítulo 53. Leámoslo juntos. La salvación tuvo un costo muy alto. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios. Hubo un siervo sufriente que es descrito aquí en Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 6. Leamos juntos. Dice, está hablando de Cristo aquí. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Miren, nuestra paz con Dios no fue gratis. Hubo un castigo y ese castigo cayó sobre Cristo, lo que está diciendo aquí. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todas nuestras transgresiones tienen que ser pagadas y fueron pagadas por Jesucristo. En la cruz hubo un intercambio. Cristo estaba llevando la culpa por nuestros pecados. Él estaba siendo molido por nuestros pecados. Y para que nosotros pudiéramos recibir la justicia que Él ganó por sus buenas obras, por su vida perfecta. Él recibe nuestro castigo y nosotros recibimos las bendiciones que Él ganó. Ese es el intercambio perfecto, pero tenemos que creer en Él. Porque si lo rechazamos, tenemos que pagar nosotros por nuestros mismos pecados en un infierno eterno. Pero hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Y miren, esto hoy es 1 de diciembre, ¿no? Eso es lo que celebramos ahorita en Navidad. Que ese Salvador estaba en su trono y vino a este mundo y se hizo hombre. Celebramos que estuvo un día en un pesebre hace 2000 años. Y que esto que Isaías estaba diciendo, Isaías estaba profetizando esto en Isaías 53, 700 años antes de que Cristo viniera al mundo, hasta que ese día llegó, hace 2000 años. Y tenemos ese gozo de que ese Salvador ya vino al mundo. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Así que, hermanos, proclamemos a ese Salvador en este mes. Recibamos la natilla y el puñuelo, pero busquemos la oportunidad de mostrar a Cristo, de mostrar que, miren, vino este Salvador, pero es porque necesitamos a ese Salvador. Usted y yo y todos necesitamos un Salvador. No tenemos recursos en nosotros mismos para salvarnos. Necesitamos a Cristo. Así que en estos primeros 5 versículos, Isaías se encarga de eso, de ilustrar que esta salvación que Dios ofrece es una salvación de gracia. No es por mérito humano. Pero ahora, a partir del versículo 6, que es el que vamos a estar revisando hoy, Isaías 55, versículos 6 al 9, Isaías
ya ha establecido que la salvación es gratuita, pero ahora Él se encarga de darnos unas instrucciones de cómo disfrutar de esa salvación por gracia, cómo acceder a esa salvación por gracia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que leamos juntos el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, Isaías 55 del 6 al 9. Dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y hermanos, aunque este pasaje esté en el Antiguo Testamento, e Isaías se esté dirigiendo principalmente a la nación de Israel, esto aplica para todos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Miren, cualquiera que busque al Señor con arrepentimiento y con fe va a ser salvo por gracia. Esto era una realidad en ese momento en el Antiguo Testamento, pero es exactamente la misma realidad hoy. La salvación siempre ha sido con el arrepentimiento, con la fe, y ha sido por gracia. Así que para estudiar este pasaje, vamos a dividir este pasaje en dos partes. La primera parte son las instrucciones para buscar a Dios. Versículos 6 y versículo 7. Y la segunda parte es el Dios de misericordia. Vamos a ver al Dios de misericordia en los versículos 7 de la segunda parte al versículo 9. Así que comencemos a ver las instrucciones para buscar a Dios. Versículo 6. Isaías está comenzando ahí con dos exhortaciones, dos mandatos que no son opcionales. Dicen: ustedes tienen que buscar a Dios, buscadle al Señor mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cerca. Busquen y llamen al Señor. Y esta misma exhortación la encontramos, por ejemplo, en Amós, capítulo 5, versículo 4. Dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 6, ahí de Amós, dice: buscad al Señor y viviréis. Y este es un llamado básicamente a buscar al Señor con fe. La instrucción es: busquen al Señor con fe. Y vamos a mencionar tres aspectos de la fe que salva. Tres aspectos de esa fe con la que nosotros tenemos que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Un primer aspecto es que la fe que salva tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Y esto es una realidad aún desde los tiempos de Abraham. Recuerden lo que dice Génesis 15:6. Dice: y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Abraham creyó las palabras de Dios. Abraham no creyó las palabras de otros hombres. Abraham no creyó las palabras de otros dioses paganos. Hay miles de religiones hoy en día. Existen miles de creencias falsas. Pero al único que tenemos que creer es al Dios revelado en las Escrituras. Y así ha sido siempre. Nuestra fe debe de estar centrada en la palabra de Dios, porque Él utiliza su palabra para cumplir sus propósitos de salvación. Y esto lo podemos ver ahí en Isaías 55, vean el versículo 10. Dice ahí: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié.
Y lo que está diciendo aquí Isaías es, miren, así como la lluvia desciende y hace producir la tierra de manera eficaz, asimismo mi palabra que sale de mi boca va a cumplir eficazmente mis propósitos. Es por medio de su palabra que el Señor nos salva. Es por medio de su palabra que el Señor nos bendice y nos va a bendecir eternamente. Pero miren, cuando dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, no quiere decir que a todos los que nosotros les prediquemos la palabra de Dios van a ser salvos. Eso no quiere decir eso. Tú vas a ser salvo solamente si recibes esa palabra con arrepentimiento y con fe genuinas. Porque si tú rechazas esa palabra no va a volver vacía, pero no porque te esté salvando, sino porque va a traer condenación. Porque la única razón por lo que cualquier persona se va a condenar al final de sus días va a ser porque rechazó esta palabra. Así que ya sea que la palabra salve o condene, siempre cumple un propósito. Nunca vuelve vacía. Un segundo aspecto de esta fe con la que tenemos que buscar al Señor, la fe que salva, es que esta fe tiene que estar centrada en el mensaje de salvación por gracia. Y es lo que estábamos hablando ahorita. Podríamos decir que en el mundo hay dos tipos de religiones solamente. La religión que ofrece salvación por gracia, que es lo que está en las Escrituras, y todas las demás religiones, cualquiera que quieras mencionar, que requieren obras para ser salvo, que piensan que con ser buena persona te alcanza para llegar al cielo, que enseñan que de alguna u otra forma tus obras buenas tienen que superar tus obras malas y así de pronto te alcanza para entrar al cielo. Pero no, la única verdad es que la salvación es gratuita, es un regalo de gracia del Señor. La salvación es para aquellos que reconocen que no tienen con qué comprar, como lo estábamos viendo ahorita, que están sedientos, pero que buscan a Jesucristo y se aferran a Él, que creen en Él como su único Señor y su único Salvador. Un tercer aspecto de esta salvación, de esta fe que salva, es que esta fe tiene que estar centrada en Jesucristo. Centrada en Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Miren, María no murió en la cruz. Los apóstoles no murieron en la cruz. El Papa no murió en la cruz. Un pastor no murió en la cruz. El único que murió en la cruz fue Jesucristo. Isaías 53, lo que leímos hace un momento, describe el sufrimiento de Jesucristo en nuestro lugar, de nadie más. Así que Él es el único a quien nosotros tenemos que mirar con fe y aferrarnos a ese único mediador y salvador. Cualquiera que centre su fe fuera de Jesucristo está perdido. Así que estos son algunos aspectos de la fe que salva. Tiene que ser una fe que se centre en la palabra de Dios, una fe que se centre en el mensaje de salvación por gracia y una fe que se centre en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero bueno, aquí en medio de estas instrucciones para buscar al Señor también hay una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Volvamos a leer el versículo 6. Dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Y el punto aquí es que Isaías lo que está haciendo es, está limitando esta búsqueda a un periodo de tiempo. ¿Y cuál es ese periodo de tiempo? Bueno, mientras estemos respirando, hay oportunidad de hacerlo. Mientras tú y yo estemos respirando, tenemos oportunidad de arrepentirnos, de buscar al Señor con fe y arrepentimiento. Una vez que muramos, ya no habrá más oportunidad. En la condena eterna ya no habrá segunda oportunidad.
Hoy es el día de salvación. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Todos nosotros los que estamos aquí estamos destinados a morir una sola vez. Lo importante es que no muramos por segunda vez en el juicio eterno. Todos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos. No sabemos cómo, cuándo, dónde, pero es una realidad para todos nosotros. Así que mientras estemos respirando, aún hay oportunidad. Hacemos bien en recordar estas palabras del salmista en Salmo 39, versículos del 4 al 5. Dice ahí la palabra de Dios, dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Nuestra vida es corta. En el mejor de los casos serán 80, 90, 100 años. Pero es algo, eso es como si fuera nada a la luz de una eternidad sin Cristo o una eternidad con Él. ¿Pero cómo? Por medio del arrepentimiento y la fe. Mira, si tú estás aquí y tú no has confiado en ese Salvador, hoy es el día de salvación. Suplícale al Señor que te salve, que te dé arrepentimiento y fe genuina en este mensaje del Evangelio. Pero bueno, continuemos viendo estas instrucciones para buscar a Dios en el versículo 7. Dice ahí Isaías: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Y aquí hay otra instrucción, dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y miren, lo que estamos viendo aquí en el versículo 7 es que debemos de buscar al Señor con arrepentimiento genuino. Es lo que está diciendo ahí Isaías: abandone el impío su camino y vuelva hacia el Señor. El arrepentimiento es: mira, yo conscientemente reconozco que soy pecador, reconozco que he violado la ley del Señor, reconozco que necesito un Salvador, no puedo por mí mismo. Confieso mi pecado delante de Dios y me aparto de él. Pero me aparto de ese pecado, ¿en qué dirección? En dirección hacia el Señor, me aferro a Él. Abandono mi pecado, pero me vuelvo al Señor. Y aquí, cuando el profeta dice el camino, está haciendo referencia: abandone el impío su camino. El camino es una referencia a esa vida de pecado, la cual tenemos que darle la espalda y aferrarnos al Señor. Y cuando dice que el hombre inicuo abandone sus pensamientos, o el hombre malvado abandone sus pensamientos se refiere precisamente a creencias falsas, ideas falsas acerca de Dios, acerca de la salvación, prioridades vanas, a eso también se refiere. Vanas prioridades. Miren, la prioridad de toda persona debe de ser buscar estar en paz con Dios. Esa debe ser la prioridad principal de una persona sin Cristo. ¿De qué te sirve tener casa, carro y beca si vas a ir al infierno por una eternidad? ¿De qué te sirve tener salud en esta vida si vas a morir espiritualmente? Tú tienes que aferrarte a Cristo principalmente. Eso es la prioridad principal de todo hombre. Ahora, aquí en este versículo estamos viendo también una característica del arrepentimiento genuino. Y es que esta característica es que el arrepentimiento genuino siempre va acompañado de una verdadera fe. Son dos caras de la misma moneda. Un verdadero arrepentimiento incluye una verdadera fe. ¿Por qué? Abandonas tu pecado, pero te aferras con fe al Señor.
Y miren, una característica adicional de esta fe que salva y que acompaña el verdadero arrepentimiento es que esta debe ser una fe que se caracteriza por el amor hacia Jesucristo. Una fe que se caracteriza por el amor hacia Jesucristo, y esto es muy importante. Voy a leerlo como lo expresa MacArthur en un comentario. Dice él: Dios requiere más que una fe escasa. Santiago nos recuerda que hasta los demonios creen que Dios existe, pero en lugar de regocijarse en esa creencia, tiemblan. Santiago 2:19. Esto es muy importante. La característica distintiva de la fe salvadora en Dios es el amor de Dios. La fe en Jesucristo no se caracteriza por un amor, la fe en Jesucristo que no se caracteriza por un amor consumidor por Él, no es fe que salva, sino simplemente un reconocimiento de su divinidad, tal como los demonios hacen. Y esto es muy importante. O sea, una simple fe que no produce amor por Jesucristo, no es una fe que salva. No basta un conocimiento intelectual del Evangelio. Tenemos que aferrarnos a ese Evangelio. Y esa verdadera fe produce amor por Jesucristo. Y es ese amor consumidor por Jesucristo lo que lleva a la persona a abandonar su pecado. Es el amor por Cristo lo que lleva a abandonar su pecado, aquello que Dios detesta. El Señor Jesucristo citó el gran mandamiento ahí en Mateo 22:37. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y miren, si nosotros estamos procurando guardar este mandamiento, pues nos estamos alejando del pecado, porque tú no puedes decir que tú verdaderamente amas a Dios si tú te sigues deleitando en tus pecados que ofenden a Dios. Es el amor de Dios lo que lleva al pecador a abandonar su pecado y aferrarse a Él. Y miren, puede que haya personas que estén viviendo una vida moralmente correcta. Puede que externamente incluso parezcan cristianos. Pero quiero aclarar algo: si lo que a ti te está motivando a obedecer no es el amor por Jesucristo, tú tienes que examinarte. Tienes que examinarte si estás en la fe, porque es el amor por Cristo el que nos mueve a vivir para Él. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero si lo que te está, si no es eso lo que te caracteriza, el amor por Jesucristo, no es lo que te está llevando a obedecerle, a querer vivir para Él, si tú no tienes un amor genuino por Jesucristo, si no amas su palabra, si no amas su iglesia, que son las personas que estamos aquí, examínate para ver si estás en la fe y arrepiéntete de tus pecados y confía en ese Salvador. No importa si llevas años fingiendo, lo que importa verdaderamente es tu alma. Delante del Señor, ¿qué destino eterno va a tener tu alma? Y bueno, con esto terminamos esta primera sección del pasaje, que eran las instrucciones para buscar a Dios. ¿Cuáles son esas instrucciones? Arrepentimiento y fe genuinas. Pero ahora pasemos a ver la segunda sección, que es el Dios de misericordia. Y miren, comienzo esta sección con esta pregunta: ¿qué pasa si ese pecador que ha pecado por años se arrepiente y se vuelve al Señor? ¿Qué pasa? Bueno, ahí está la respuesta en el versículo 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que ¿qué pasará? Tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Miren, Dios está listo para perdonar y restaurar a todo aquel que se humille delante de Él. Dios está ahí listo para perdonarnos, no importa cuánto hayas pecado, no importa si llevas años pecando, si llevas toda tu vida, no importa. Si tú confías en el Señor, Él te perdona por Cristo.
Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundase la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y lo que está diciendo este pasaje es, miren, la ley no fue dada para que nosotros seamos salvos por obedecer la ley perfectamente, porque todos nosotros hemos violado la ley. No hay ninguno que se pueda jactar y pueda decir, yo he cumplido y he obedecido perfectamente la ley. El único que lo hizo fue Jesucristo. De resto, todos nosotros hemos violado y transgredido la ley de Dios. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice que la ley nos fue dada para que nosotros supiéramos que hemos violado esa ley, que estamos llenos de pecado, y nos apunta a un Salvador perfecto, que guardó esa ley perfectamente. Ese es el propósito, llevarnos a Cristo. No es para que nosotros busquemos la salvación por nuestros medios, obedeciendo esa ley, porque no vamos a poder. Fallamos a diario. Así que no importa, si te arrepientes, cualquiera que sea tu pecado, algunos más escandalosos que otros, si te arrepientes, Dios está listo para mostrar compasión y perdonarte en Cristo. En Cristo. Miren, Israel, que es a quien está hablando Isaías aquí, había violado el pacto de Dios muchas veces. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes van a ver cómo Israel desobedecía una y otra vez a Dios, constantemente. Pero ¿saben qué? Nosotros, todos nosotros somos un fiel reflejo de ese pueblo terco y necio. Y a pesar de todas las transgresiones del pueblo, a pesar de su pecaminosidad constante, ¿saben qué les dijo el Señor? Isaías 1:18 les dijo, ¿saben qué? Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y ese es el Dios de misericordia que nosotros tenemos, que si tú te humillas, si confiesas tu pecado y te aferras a Él, Él te perdona, no importa. Él está listo para dejarte blanco como la lana, como la nieve emblanquecida. Pero bueno, continuemos viendo a este Dios de misericordia en los siguientes dos versículos, versículos 8 y 9. Dice ahí Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y miren, estas declaraciones que está haciendo el Señor son una afirmación de la salvación tan grande que Él está listo para dar a todos aquellos que se arrepientan. ¿Cómo es esta salvación tan grande, tan elevada, que ni siquiera cabe en nuestros pensamientos? Bueno, en primer lugar, esta salvación es tan elevada y tan grande al considerar la bajeza de nuestro propio pecado. Miren, yo lo estaba mencionando hace un momento, Israel, a quien le estaba hablando de Isaías, fue un pueblo terco y necio, constantemente pecando en contra del Señor. Si leen el libro de Primera y Segunda de Reyes van a ver cómo el pueblo y sus reyes se habían desviado completamente del Señor, pero aún así el Señor promete bendecirlos. Y es lo mismo con nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra transgresión, aún como creyentes, pecamos en contra de nuestro Señor, pero Él está ahí listo y Él permanece fiel. Miren, en el Evangelio, Dios no solamente no nos da el infierno que merecemos. Lo que usted y yo merecemos por haber violado la ley de Dios es el infierno. Pero en el Evangelio Dios no solamente es que no nos castigue, que eso ya sería mucho. No, Dios no solamente no nos castiga, sino que nos da infinitas bendiciones que nunca ganamos, nunca las ganamos. El Evangelio no es como si tú tuvieras una deuda de 100,000 millones y alguien viniera y pagara esa deuda por ti y tu cuenta quedara en cero. No, esa es la mitad del mensaje. Pero lo que pasa en el Evangelio es que tú tienes una deuda inmensa de 100,000 millones de pesos y alguien viene y la paga y queda en cero.
pero no solo eso, sino que ahora te consigna esos 100.000 millones a ti. Y tú que estabas en bancarrota, ahora vienes a ser millonario espiritualmente. Y eso es lo que ocurre en el Evangelio, hay un intercambio. Cristo estaba pagando nuestra deuda en la cruz para que nosotros pudiéramos entonces tener las bendiciones que Él ganó por su propia obediencia. La justicia de Cristo es imputada en nuestra cuenta. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Así que las misericordias de Dios son demasiado altas. No caben en nuestro pensamiento al considerar nuestra propia vida de pecado. Así como seguramente Israel podría considerar su propia vida de pecado, así mismo nosotros la consideramos también y decimos: Señor, yo no merezco nada de esto. Pensar todas estas bendiciones, no solamente presentes, sino eternas. Pues Señor, yo no merezco nada de esto. Pues bueno, esa es la gracia del Señor. No lo merecemos, pero Él se complace en bendecirnos porque Él es un Dios de abundante gracia. Y una segunda forma en la que este plan de salvación del Señor es demasiado alto e inimaginable es debido a que no nos alcanzamos a imaginar ni siquiera las futuras bendiciones que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le buscan. No nos alcanzamos a imaginar el gozo eterno que tendremos con nuestro Señor, aquellos que aguardamos su venida. No nos lo alcanzamos a imaginar. No, creo que no hay con qué comparar ese gozo futuro y las bendiciones del Señor. Y Él comienza a describir esas bendiciones futuras desde el capítulo 55, ahí en el versículo 12. Él dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto lo que es una referencia a que el Señor va a revertir la maldición que entró a este mundo por el pecado. Él va a revertir esa maldición y la va a convertir en bendiciones. Y todo esto, dice ahí Isaías, será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Y recuerden que en la última sección de Isaías, de los capítulos 58 al 66, Él está describiendo ahí lo que acontecerá en los últimos tiempos: cielos nuevos y tierra nueva, un gozo indescriptible, demasiado alto, que ni siquiera alcanzamos a comprender, pero que un día, en la gracia del Señor, si hemos creído en Él y nos hemos arrepentido, por su gracia lo vamos a poder disfrutar por la eternidad. Y esto debe ser un ánimo para nosotros, hermanos. Pero aquí, en los versículos 8 y 9, aparte de señalar este plan de salvación tan grande que el Señor tiene preparado, también estamos viendo, o Isaías nos está señalando, que los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre son completamente distantes. Los caminos de Dios y los caminos del hombre son completamente distantes, como lo están los cielos de la tierra. Por lo tanto, nosotros, todos nosotros, tenemos que acoplarnos a los caminos y los pensamientos de Dios. No es que Dios se acople a nuestros caminos, nosotros tenemos que acoplarnos a esos caminos que son mucho mejores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hemos estado viendo. El primer paso es: arrepiéntete y confía en ese Salvador. Y si tú eres creyente, entonces debemos renovar nuestro entendimiento día a día mediante sus pensamientos que están aquí plasmados en las Escrituras. Es las Escrituras y los pensamientos de Dios los que nos van a guiar en cada área de nuestra vida para que podamos vivir para Él. Así que, hermanos, quisiera ir finalizando con unas aplicaciones finales. Y estas aplicaciones finales van dirigidas principalmente a creyentes.
hermanos en Cristo, porque si tú no eres creyente, si tú no has confiado en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Nada más importa, esa es la prioridad. Tienes que arrepentirte hoy mismo y el Señor está ahí listo para perdonarte. Pero para aquellos de nosotros que por la gracia del Señor hemos creído y nos hemos aferrado a este Salvador, pues bueno, una primera aplicación sería que debemos de recordar que cuando pecamos, nuestro Dios está listo para restaurarnos. Miren, como cristianos todos nosotros pecamos a diario. Todos nosotros pecamos en contra del Señor. Y a veces el pecado es como una bola de nieve. Y tú empiezas a pecar y sigues pecando. Y si tú no te arrepientes y alimentas tu carne, sigues pecando y se vuelve como una bola de nieve. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo que describe Isaías: abandona tu camino y vuélvete al Señor. No sigas por ese camino de pecado, sino arrepiéntete. ¿Y qué pasa? Él va a estar listo también para perdonarte. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. A diario tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor, arrepentirnos, pero confiamos en que Él nos perdona, y no solamente nos perdona, sino que Él nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Hermanos, la solución del pecado nunca va a ser seguir pecando, nunca va a ser seguir alimentando la carne, no. Hay que abandonar ese camino y volverse al Señor, y Él va a tener misericordia. Y si te sientes acusado por tus pecados, pues recuerda esto, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. En medio de nuestro pecado tenemos que traer esta verdad a nuestra mente, que tenemos un Dios misericordioso y tenemos que abandonar nuestro pecado y buscar al Señor. ¿Cómo? Orando al Señor, estando ahí en su palabra, en una devoción personal, en la iglesia. Y el Señor está listo para restaurarnos. Su misericordia es nueva cada mañana en Cristo. Una segunda aplicación es que estudiar este pasaje de Isaías nos debe llevar a confiar más en el Señor como creyentes. Y hace un momento estuve señalando que los versículos 8 y 9 apuntan a este plan de salvación tan grande, tan elevado del Señor, y apuntan a nuestra necesidad de alinearnos a los caminos del Señor que están aquí en las Escrituras. Pero a veces, a pesar de que estemos procurando andar en los caminos del Señor, por su gracia, cada día, a veces van a venir situaciones difíciles. A veces, lo que el Señor soberanamente determina para nuestra vida es una situación que nosotros nunca hubiéramos escogido vivir en nuestro camino. Eso puede suceder. La muerte de un familiar cercano, una enfermedad grave, una crisis financiera o cualquier otro pecado que hayan cometido en contra nuestra. Y es en ese momento en donde también nosotros tenemos que recordar que sus caminos son mejores que los nuestros. Nosotros no lo hubiéramos escogido en nuestro camino. Si pudiéramos armar nuestra propia ruta, nunca hubiéramos decidido poner ese sufrimiento tan fuerte ahí. Pero es ahí donde tenemos que recordarnos que sus caminos son más elevados que los nuestros. Debemos de recordarnos que es el Señor mismo quien ha decretado eso para nuestras vidas y que eso es lo mejor para nosotros. Eso es lo mejor para nuestra alma, para que nosotros podamos seguir siendo conformados a la imagen de Cristo y podamos amarlo más. Dios ve la foto completa de nuestra vida. A veces nosotros solamente vemos un pedacito, pero tenemos que confiar en aquel que ve la foto completa y no solo la ve, sino que la controla perfectamente. Y aquel que la controla es un Dios bueno y misericordioso. Él sabe lo que nosotros necesitamos. A veces podemos comprender las situaciones difíciles del por qué pasaron, a veces lo podemos comprender en esta vida. A veces el Señor nos instruye mediante situaciones dolorosas
Y luego, con el tiempo, podemos comprender que eso fue lo mejor. Podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver la bondad de Dios y podemos decir, Señor, eso fue difícil, pero eso era lo mejor que podía pasar. A veces puede ser así. Pero miren, creo que todos nosotros, sin excepción, si somos creyentes, podemos pensar en dónde estaría nuestra vida si hubiéramos seguido nuestro camino de pecado. ¿Dónde estaríamos nosotros si hubiéramos seguido nuestro camino de rebeldía en contra del Señor? Y regocijarnos porque el Señor ha sido tan misericordioso de sacarnos de esos caminos y ponernos en el camino de Él, el cual es mucho mejor. Así que sus caminos son mejores, confiemos en Él. A veces no tenemos el porqué de las situaciones, pero siempre sabemos quién es el Dios que está detrás de cada situación. Un Dios bueno y misericordioso. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, siendo malos, dice el Señor Jesús, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Miren, Dios es nuestro Padre bueno y Él se encarga de darnos lo que nuestra alma necesita, lo que es mejor para nosotros, así a veces sea difícil. Recuerden que este mundo no es nuestro hogar, aquí estamos de paso, esta vida es efímera como lo estábamos viendo ahorita. Santiago capítulo 4 dice que esta vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que estemos aferrados a ese Señor que controla nuestra existencia y confiemos en sus caminos que son mejores. Nuestra tarea es en todo momento permanecer en su palabra, conformando nuestros pensamientos a sus pensamientos. Y descansemos y confiemos en que nosotros planeamos nuestro camino, pero es el Señor quien guía en su infinita bondad y misericordia cada uno de nuestros pasos, cada día. Oremos para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que nos das. De verdad que reconocemos, Señor, que no merecemos absolutamente nada por la vida que hemos llevado, pero tú eres un Dios tan bueno, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Y Padre, te suplico que aquellas personas que han estado escuchando este mensaje y aún no se han aferrado a ese Salvador, yo te ruego, Señor, que en tu gracia y por medio de tu Espíritu tú los salves, tú apliques estas verdades a sus mentes y sus corazones y les permitas ver su propio pecado y su necesidad de un Salvador, así como un día has tenido esa gracia y esa misericordia con nosotros los que hemos creído en ti, Señor. Así que te ruego que salves personas, también que nos edifiques, Señor. Padre, y te pido que todo lo que terminemos de hacer en este día sea para la gloria y la honra de tu nombre. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.